Vamos a empezar la clase entonces, jóvenes, hablando de, en esta semana 1, las señales analógicas y discretas, ¿no? Señales analógicas y discretas. ¿Cuál sería el logro de nuestra sesión de aprendizaje, ¿no? El logro de esta sesión de aprendizaje sería que al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante interpreta las señales analógicas y los sistemas lineales invariantes en el tiempo, SLIT. Elabora programas semanales que grafican dichas señales, que analiza, ¿no? Analiza esas señales, haciendo uso de las herramientas de software con precisión y criterio, ¿no? Precisión. Contenidos que vamos a ver: introducción a señales y sistemas lineales invariantes en el tiempo, señal analógica y señal discreta, tipos, aplicaciones. ¿Qué son las señales, no? ¿Qué son las señales? Una señal se genera, ¿no? Por algún tipo de fenómeno electromagnético, obviamente, ¿no? Que puede representarse pues, por una función matemática continua o discreta. Cuando hablamos de continuo, estamos hablando de un punto de origen, ¿no? Y que va a llegar pues a un final, ¿no? Se origina en el punto, por decir, P, y termina en el punto Q, por ejemplo, ¿no? Es continua, ¿no? Avanza, ¿no? Sin discontinuidades, ¿no? ¿Ve? Esta es una señal analógica continua, ¿no? Por eso se habla de continua. O discreta, dice, ¿no? O discreta, en donde es variable su amplitud y periodo, representando un dato de información, ¿no? En función del tiempo. Entonces, ¿qué es discreto? ¿Qué es continuo? Lo vamos a ver a continuación. En función del tiempo, hablamos de amplitud, ¿no? Amplitud, ¿no? Esto es amplitud, ¿no? Amplitud desde el origen hasta el nivel máximo, ¿no? Y si hablamos de periodo, estamos hablando de la repetición, ¿no? Por ejemplo, si vamos a borrar acá, entonces el periodo aquí sería de acá hasta este punto, hasta aquí. Periodo, ¿no? Periodo ahí. Y otro punto sería aquí. El periodo es un tiempo de barrido de la señal, donde la señal se repite, manteniendo sus características, manteniendo sus propiedades de amplitud, ¿no? De frecuencia, de fase, a lo largo del tiempo. Aquí tenemos nosotros el tiempo, miren, ¿eh? La recta del tiempo y la recta de la función del tiempo. Entonces, cualquier señal analógica, yo la puedo representar, ¿no? En el tiempo, y que a su vez es una función del tiempo. Es continuo en el tiempo, como podemos ver aquí. Podría presentar cierta discontinuidad, ¿no? Pero dentro de ello, en intervalos de tiempo, va a ser continuo. Por lo tanto, esa señal es analógica. Por otro lado, existe la señal digital, como podemos ver acá, ¿no? Esta misma señal se va a digitalizar, ¿no? Y dentro del mismo periodo, miren, ¿no? Ahí se puede ver. Y la señal digital primero ha pasado por un proceso de discretización, de cuantificación y de codificación. Al final, algún tramo, o sea, el periodo mismo, o la frecuencia, o la señal fundamental, como se dice en el tiempo, puede ser representada mediante una señal digital, pero ya con una frecuencia de muestreo, o un tiempo de muestreo, donde digamos que hay una equivalencia y por ende una normalización entre la señal del tiempo, la frecuencia del tiempo, con la frecuencia de muestreo. Es decir, si yo tengo una frecuencia en el tiempo, por decir, tenemos 3 ciclos por segundo. Acá vemos que hay 2 ciclos por segundo, ¿no? Por ejemplo, si de repente el periodo puede ser todo esto, ¿no? Podría ser. Vemos que aquí hay 2 señales que se están repitiendo, ¿no? En un mismo intervalo de tiempo. Entonces ahora sería T1, T1, o T2, o T3, y T1 es igual a T2. Pero podría ser caso de que, digamos que hipotéticamente esa señal es una sola y el periodo es de A a B, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 2 ciclos por segundo, ¿no? Ciclos por segundo tendríamos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a una señal discreta, van a aparecer unas barritas, ¿no? Unas barritas así, ¿no? Unas barritas. Estas barritas lo que van a hacer, va a crear lo que se llama la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Porque te dice cuántas muestras hay por segundo. Entonces, número de muestras por segundo. Esta es la frecuencia de muestreo. Entonces, hay una relación entre la frecuencia fundamental con el número de muestras de la señal discreta. Bueno, acá estamos dando grandes pasos, ¿no? Acá, por ejemplo, dice la clasificación de las señales. Dice, las señales se clasifican en analógicas, ¿no? Acá podemos ver señales analógicas, amplitud y tiempo continuo, ¿no? Justo lo que habíamos visto hace un ratito, ¿no? Amplitud y tiempo continuo. Ahora, las señales digitales. Si nosotros observamos las analógicas, la función se denota como x de t, ¿no? Puede ser x de t, ¿no? Puede ser f de t también, ¿no? Todo en función de t, ¿no? Aquí tengo yo a t, ¿no? La recta t de las abscisas y la x de t o la f de t, p de t de las ordenadas, ¿no? Tenemos un espacio bidimensional.
Acá tenemos nosotros otra clasificación que son las señales digitales, ¿no? Las señales digitales han sido ya tratadas, ¿no? Es decir, esta misma señal analógica, ¿no? Posee amplitud y tiempo discreto. Aquí el tiempo es continuo, ¿no? Acá el tiempo es continuo. ¿Y por qué continuo? Porque obviamente la señal parte de un punto, del origen, por decir, y va avanzando, avanzando hasta el final, hasta el punto final sin romperse, o si hay una discontinuidad, va a continuar, ¿no? Son puntos subsiguientes. En cambio, en la, en las señales digitales, ya no, tenemos nosotros muestras, ¿no? Tenemos unas barritas que se llaman muestras, ¿no? Que van a representar, en realidad, el área de la función continua, ¿no? Si nosotros lo llevamos acá, digamos, graficamos la parte superior, ¿no? La silueta, ¿no? La parte superior de las amplitudes, vamos uniéndola, nos va a dar la señal continua. Resulta que en la señal digital o discreta, vamos a tener aquí Q de X de N, ¿no? Ya no vamos a tener T, acá tenemos X de T, ¿no? O sea, aquí está X de T, ¿no? X de T. Y en la recta de las abscisas, como variable independiente, tenemos a T. En cambio, en una señal digital ya no. Abajo tenemos a N. Y acá arribita tenemos a X de N. O puede ser un factor de N, un múltiplo de N, ¿no? X de Q de N. Ahora, entre muestra y muestra amplificada, obviamente, vamos a tener un tiempo discreto, un periodo discreto, ¿no? Si amplificamos, ¿no? Amplificamos entre muestra y muestra, va a haber un tiempo discreto. Ustedes saben, por conocimientos de física, de matemática, que el tiempo, el periodo, es la inversa de la frecuencia, ¿no? Sí o sí, pregunto. O la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces acá surge el concepto de periodo discreto, que es la inversa de la frecuencia discreta. Y la frecuencia discreta en un sistema digital de señales no es nada más y nada menos que la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo, estimados alumnos, ¿ya? La frecuencia de muestreo. Muy bien, vamos familiarizándonos con esos conceptos. Periodo discreto, frecuencia discreta, periodo de la señal continua, frecuencia fundamental de la señal continua. Entonces tenemos señal continua y tenemos señal digital basada en señales discretas. La señal discreta es una señal construida mediante muestras. Esta es discreta, por ejemplo, ¿no? Esta última es discreta, ¿no? Con varias barritas a las cuales se llaman muestras. Muy bien, asimismo, vamos a tener nosotros, dentro de la clasificación de las señales, tenemos a las señales causales. Tenemos las señales no causales. Tenemos las señales continuas que acabamos de ver. Tenemos las señales periódicas, ¿no? Las señales causales, matemáticamente se definen como o son cero para un tiempo menor que cero. Se definen solo para el eje positivo de t. Ya. La salida de un sistema causal depende solo de los valores presentes y pasados de la entrada al mismo. Este concepto es un poco abstracto, pero real, ¿no? Es una señal causal. Te dice de que todo lo que está al lado, es decir, menor que cero, aquí tengo el origen que es cero, es cero, la señal causal les dice que es cero, todo esto es cero, todo esto de acá es cero, existe, ¿no? Para t menor que cero, para un t menor que cero, todo esto es t, esta es la recta del tiempo. Entonces, para t menor que cero no existe señal, no existe la señal. Se define solo para el eje positivo de t, es decir, para todo este intervalo. Para todo este intervalo. Aquí es donde la señal es causal. En esa parte la señal es causal. Ahora, ¿qué te dice? Que la salida de un sistema causal depende solo de los valores presentes y pasados de la entrada al mismo. ¿Eso qué te quiere decir? De que un sistema causal es un sistema real, es un sistema con datos presentes, donde se podrían considerar valores pasados en la entrada del mismo, ¿no? O sea, se puede considerar o se toma en cuenta valores presentes y valores pasados en la entrada del sistema, más no futuros, más no futuros. Entonces, yo estoy dentro de un contexto real, ¿no? Estoy analizando sobre señales presentes que están ingresando a mi sistema y yo veo la salida en tiempo real y veo que un cambio en la salida ha representado un cambio en la entrada. Con un cambio en la entrada, el sistema ha representado un cambio en la salida. Entonces, yo estoy analizando los datos presentes y también los datos futuros que pasaron, ¿no? Vi que hace 10 segundos sucedió algo en la salida de mi sistema, gracias a que yo evalué la entrada.
Es decir, hace 10 minutos, o 10 segundos, o 20 segundos, o 30 segundos atrás, o una hora atrás, sucedió un evento, ¿no?, en la entrada de mi sistema que se reflejó en la salida, yo lo puedo comprobar. Más yo no puedo comprobar, es decir, en mi sistema yo no puedo comprobar qué pasará mañana. Si mi sistema sigue trabajando, ¿no?, yo no puedo decir, ya, yo tengo un dato futuro, y yo sé que mi sistema mañana va a ser así, va a tener esta respuesta. Gracias a este dato futuro que yo, no sé, lo saqué de la nada, soy mago y ah, obtuve esa información del futuro, y digo que gracias a esa información voy a obtener algo. A eso se le llama un sistema no causal. ¿Ya? Los sistemas no causales son cero para todo t mayor que cero, ¿no? Se definen solo para el eje negativo de t, depende de valores futuros. Bien, por otro lado tenemos las señales continuas, ¿no? Las señales continuas se definen para todo tiempo t, ¿no? Para todo tiempo t. Es decir, parten de un punto de origen y llegan a un final, generalmente sin ruptura, ¿no? Cuando son discontinuas se produce pues una discontinuidad, ¿no? Un salto, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo avanzo, eso se estudia matemática, ¿no? La señal parte de acá, así, ahí es continuo, ¿no? Parte de 0 y llego a 6, por ejemplo, ¿no? En el tiempo, acá tengo la función del tiempo, ¿no? Pero hay otra señal que puede ser continua, pero a la vez hay un punto de discontinuidad, eso lo hemos estudiado en matemática, ¿no? Esta señal parte de acá, del origen, avanza hasta por ahí, y de pronto por aquí hay una discontinuidad, ¿no? Hay un saltito, ¿no? Una discontinuidad en el punto, por ejemplo, 7, ¿no? Pero luego de 7 salta, hay una discontinuidad y sigue siendo continua. Entonces hay toda una teoría matemática de la continuidad, de la discontinuidad. Se podría decir que la señal, ahí nos vamos a la matemática, podríamos decir que en el punto de discontinuidad la función no es derivable, ¿no? Porque no existe la función en ese punto. Entonces, hay muchas cositas que ver ahí. Pero ese es el concepto de continuidad. Y, por lo tanto, de un sistema analógico, ¿no? Por otro lado, existe el concepto de periodicidad, ¿no? Acá estamos viendo nosotros, abajito, el término, la función periódica, ¿no? Que es una función periódica. Si la función en el tiempo es f de t o x de t, vemos nosotros que se le adhiere, es decir, si yo tengo f de t inicialmente como t, o sea, en función de t, entonces una función periódica va a ser f de t más t, es decir, se va a repetir, ¿no? Su variable independiente va a ser esta. ¿Por qué? Porque la señal, es decir, va a tener tramos repetitivos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Uno más chico, uno más grande, uno más chico, uno más grande. O sea, se va a ir al infinito. Entonces, cada espacio similar, cada uno de estos espacios representa una señal exactamente igual a la anterior, ¿no? Ahí está. Mantiene sus parámetros dentro de un periodo t, periodo t, periodo t. Es decir, ese periodo t es igual para cada espacio de señal. Es decir, puede ser un segundo, 2 segundos. Cada 2 segundos se repite la señal. Cada 10 segundos se repite la señal. Cada 100 segundos se repite la señal, ¿no? Cada 200 segundos se repite la señal. Entonces, a ello se le llama periodo. La forma matemática de representarlo es f de t igual a f de t más el periodo. También tenemos nosotros las señales basadas en la simetría. Es decir, si nosotros tenemos señales pares o impares, ¿no? Acá tenemos señal par, tenemos señal impar. ¿Y cómo se define la señal par? Miren, que aquí aparece el concepto de reflexión, ¿no? Reflejar la señal. Vamos a reflejar sobre el eje vertical. Por decir, yo tengo una función, una señal en el tiempo, entonces yo tengo esta señal, estimados alumnos, miren, tengo esta señal aquí, esta señal en el tiempo. Cuando yo lo voy a reflejar, esta señal automáticamente gira sobre el eje vertical y se convierte en, o sea, de lo que inicialmente era así, ahora pasa a ser este de acá. O sea, se reflejó en el tiempo, ¿no? Eso se llama reflejar, como un espejo, efectivamente. Eso se llama reflexión. Esa señal es la señal par. Vamos a continuar. Bueno, ustedes ya ampliamente conocen pues las señales sinusoidales, ¿no? La señal sinusoidal quizás es la más común de todas las señales de la Tierra, ¿no? La señal sinusoidal generalmente se acostumbra que parta del origen, ¿no? Esta señal en color rojo, generalmente parte pues es la señal que está en el origen, que parte del origen, ¿no? Aquí está el origen, el punto cero, ¿no? Ahora, esta señal, como se ve, aquí surge el concepto de desfasaje. Este pequeño espacio que vemos aquí toma el ángulo omega. Ese ángulo se llama desfasaje. Entonces, miren, acá ¿qué encontramos? Encontramos el periodo, ¿no? Algún parámetro, periodo, ¿qué más? ¿Qué más encontramos? La amplitud, ¿no? O sea, si nosotros borramos todo, vamos a encontrar, aquí nosotros, estimados alumnos, vamos a encontrar algunos parámetros, ¿no? El periodo de la señal, la fase de la señal, la amplitud de la señal, ¿no? Pues si hay periodo, ya tenemos frecuencia, ¿no?
Porque la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, esta señal tiene todos esos parámetros que van a ayudar a identificar. Por decir, si esta señal es un voltaje en el tiempo, entonces será pues amplitud. ¿Dónde está la amplitud? A, ¿no? La amplitud es A. Es una señal senoidal. Seno, ¿no? ¿Seno de quién? Ahora, ¿qué es W? W es 2 veces pi por la frecuencia, ¿no? Que a su vez, exacto, ¿no? W a su vez puede ser 2 veces pi, ¿por quién? Sobre el P diodo. ¿Por qué? Porque la frecuencia es igual al P diodo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces 2 veces pi por T. No hay que confundir este tiempo de la función, ¿no? Con el tiempo del periodo, ¿ah? Son diferentes, ¿ah? El tiempo es general, ¿no? El tiempo es general, lo de la función, ¿no? De toda la función. En cambio, T mayúscula es el periodo, ¿no? Es el tiempo de repetición de la señal, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí abajito, la frecuencia sería la frecuencia fundamental. Ahí surge otro concepto que sería la frecuencia fundamental, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia fundamental? Eso se da, estimados alumnos, la frecuencia fundamental se va a dar a partir de la señal analógica. A ver, digamos que esta misma señal, estimados alumnos, vamos a hacer que esta señal sea así. 1, 2 y 3. Digamos que las tres son señales iguales, ¿ya? Que acá se repite una, acá otra y acá otra. Pero, ¿qué sucede? Aquí en el concepto de frecuencia, miren, y de frecuencia fundamental. Aquí tenemos nosotros un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estos tres ciclos se van a dar en un segundo. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia fundamental de esta señal? ¿No? ¿Cuál sería la frecuencia fundamental? Sería 3 ciclos por segundo. Es lo mismo que 3 Hz. No sé si me dejo entender. 3 Hz. ¿De acuerdo? 3 Hz. Ahí surge el concepto de hercio, ¿no? Por ejemplo, dice 100 Hz por segundo, 100 ciclos por segundo. 100 ciclos por segundo, dice, ¿no? Es la frecuencia. Ahora, no necesariamente puede ser por segundo, ¿eh? Puede ser, pues, 3 ciclos por 10 segundos, 3 ciclos por 1 hora, 3 ciclos en medio segundo, 3 ciclos en un microsegundo, 200 ciclos en 10 minutos. O sea, es variable. Ahora que tú lo lleves de ahí a un segundo como patrón es decir, un segundo, 1 hora, 1 minuto, etcétera, etcétera, son patrones del Sistema Internacional de Medidas, ¿no? Ahora que tú lo lleves ahí para facilitar y para poder normalizar las mediciones es otra cosa, ¿no? Acá estoy poniendo este ejemplito, ¿no? Entonces yo pongo 3 ciclos por segundo son 3 Hz, ¿de acuerdo? Sucede que cuando yo voy a digitalizar, esta señal la voy a digitalizar, ¿no? Entonces, esta misma señal, vamos a dibujarla acá chiquita, acá mismo, 1, 2 y 3, me salió más o menos, ¿no? Entonces, sucede que esta señal la voy a discretizar, ¿no? Van a aparecer ya no como una señal continua, sino como unas muestritas, ¿no? Así, ¿no? Unas muestritas, toditos se convierten en muestras. Lo cortamos como una torta, ¿no? Miren, puro barritas, ¿no? Puro barritas. Estas barritas se llaman muestras, se llaman muestras. Ahí viene el teorema del muestreo, ¿no? Muestra. Que yo como relaciono la frecuencia fundamental, que es esta, digamos que F, ¿no? La frecuencia fundamental, vamos a decir que es F, pero a partir de la señal analógica, ¿no? A partir de la señal analógica. F, frecuencia fundamental, ¿ya? Ahora miren, ¿cómo yo relaciono con la frecuencia de muestreo? Acá aparece la frecuencia de muestreo, ya donde N se convierte, de T se convierte en N, ¿no? Y acá tenemos pues a F de N, ¿no? F de N. Entonces, ¿yo cómo relaciono la frecuencia fundamental con la frecuencia de muestreo? ¿Cómo voy a relacionar? Simplemente la voy a relacionar, decir que la misma cantidad de tiempo, ¿cuánto es el tiempo en el sistema analógico? Un segundo, ¿no? Un segundo, ya, un segundo. En un segundo, la frecuencia fundamental, ¿cuánto es? 3 ciclos por segundo. Sucede que yo tengo que seguir con ese segundo. Ahora, cuando voy a discretizar, me van a decir que en un segundo, ¿cuántas muestras hay? 100 muestras. Entonces diré que la frecuencia fundamental será 100 muestras por segundo. ¿De acuerdo? O sea, grafico la misma señal fundamental, los 3 ciclos por segundo, pero dentro de esas 3 ciclos tiene que haber 100 muestras. Y el espacio temporal, el tiempo, tiene que ser un segundo. Entonces, esta frecuencia fundamental, que es 100 ciclos por 100 muestras por segundo, es equivalente a 3 ciclos por segundo, o a 3 Hz de la frecuencia fundamental. Es cuestión de agregarle nada más dentro de la frecuencia de la señal analógica las muestritas, ¿no? Pueden ser 100, puede ser 200, puede ser 40, puede ser 8, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá las señales sinusoidales, ¿no?
La forma matemática de poder expresar, ¿no? Puede expresar, por ejemplo, acá expresamos A coseno de B de T más phi. Yo ya he graficado hace un ratito, ¿no? Podría ser también, ¿no? Aquí podría ser, por ejemplo, X de T, ¿no? Podría ser, como antes les lo escribí, puede ser A, puede ser sin, ¿no? O sea, seno de W sub T. Cuando no hay desfasaje, ¿no? Cuando no hay desfasaje, el omega es cero, está en el origen, ¿no? Ese omega puede ser 90 grados. Omega también puede ser 180 grados, puede ser hasta 360 grados, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, podría ser ángulo negativo también, o sea, podría ser menos 90 grados, podría ser menos 270 grados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y vamos a ver que cuando es negativo o positivo, esa señal se va a desfasar hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, es decir, hacia la recta de valores positivos o hacia la recta de valores negativos, ¿de jóvenes? ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente señal, muy importante, la señal de impulso unitario analógico, porque también hay discreto. Esta señal es una de las señales más importantes del procesamiento de señales, estimados alumnos, porque justamente en base a la señal de impulso unitario, ¿no? Es que se analiza inicialmente, por ejemplo, la respuesta impulsional, la respuesta del sistema ante una determinada excitación en la entrada. Y hay que ver, y vemos nosotros, los resultados en la salida. Ahora, matemáticamente la señal de impulso unitario tiene un valor de 1. Se representa por la función o la letra delta, delta de t, es igual a 1. Vemos aquí nosotros tres grafiquitos, ¿no? Este gráfico de acá, en celeste, es el mismo que el de rojo, ¿ya? Que el rojo, solamente que en uno está más detallado. Aquí en la figura en rojo está más detallado. Yo voy a explicar ahora, ¿ya? La función o la señal delta, analógicamente, o sea, la señal analógica, es una flecha, como ustedes pueden ver, ¿no? Es una flecha ahí está, ¿no? Se denota como delta de t, en función de t, ¿no? O sea, el tiempo continuo. Ahora, ¿cuánto vale esta función? Ya les dije que vale 1, ¿no? Vale la unidad. El área vale aproximadamente la unidad. Esta flecha puede ser más gordita, un poquito más ancha puede ser, un poco más anchita. Pero cuando se anchea, se achica. Miren cómo se vuelve como un cuadrado, ¿no? Se va reduciendo como un cuadradito, ¿ves? ¿No? Luego se aproxima a cero, pero cuando se aproxima va aumentando, ¿no? Cuanto más se aproxime a cero, es decir, cuando ya esté cerca de cero, prácticamente va a ser como una flecha, así como una flechita, cuya área, ¿cuánto va a valer? El área vale la unidad. Ahora, estimados alumnos, esta señal es una de las creaciones de la humanidad más abstractas que existe, porque no se puede implementar. Solamente se ha creado de análisis matemático, ¿ya? Miren, pero sí se podría, o sea, ya generalizando, normalizando, al final se vuelve pues una muestra que vale 1. Entonces, nosotros comparamos y llevamos la señal de impulso unitario discreto, lo llevamos al plano, al sistema discreto y se convierte en una muestrita que vale. ¿En qué punto de la recta? En el punto cero de la recta, es decir, en el origen, básicamente, o fundamentalmente. Ahora, obviamente que esta flecha, como quisiéramos llamarle, o como la función impulso unitario, o como la función delta Dirac, puede trasladarse, después se puede ir al punto 5, ¿no? Y aparece acá, así. O puede irse más allá hacia la izquierda, se puede ir, por ejemplo, al punto menos 7. Se puede ir hacia la recta más o menos infinita, ¿no? Puede trasladarse. Si, por ejemplo, en este gráfico que estoy marcando con celeste, en el origen, no hay desfasaje. Pero cuando va al punto 5, por ejemplo, este delta, se convierte en delta de t menos 5. ¿Sí? Y cuando fue a 7, este delta se convierte en delta más 7. Y ustedes dirán, profe, pero yo veo abajo que el signo es negativo y positivo. ¿Por qué lo pone donde es negativo, lo pone positivo, y donde es positivo lo pone negativo? No sé, no es al revés, profesor. No es al revés. Así es la notación, estimados alumnos. ¿Ya? Así es la notación. Les puede confundir esto, pero este es fundamental para nuestro curso. ¿Ya? Para una parte de nuestro curso. Porque después vamos a ver otras cosas. Acá, por ejemplo, esta función matemáticamente, esta de acá, esta es la interpretación. Miren, acá dice 1 sobre t, ¿no? Es 1 sobre t. No es frecuencia, sino que aquí es la amplitud. Si ustedes se dan cuenta, abajo es t medios, ¿no? T medios, ¿no? T medios abajo. T medios. Sucede que cuando todo esto vale t medios.
¿no? Cuando es decir, se va reduciendo, se va aproximando a cero, ¿no? En un momento pasará pues a t tercios, ¿no? T quinto, T octavos, ¿no? Se aproxima a cero. De igual manera, aquí arriba, ¿no? T, obviamente, se vuelve más pequeño, ¿no? Más pequeño, más pequeño. Y cuando se vuelve más pequeño, ¿qué pasa? O sea, si yo voy reduciendo acá, ¿qué pasa con la amplitud? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo reduzco en la parte horizontal, en el tiempo, ¿qué pasa en la amplitud? ¿Qué pasa? Empieza claramente a aumentar su amplitud, ¿no? Va subiendo su amplitud, va subiendo hasta el infinito. ¿Ya? Y justamente acá tenemos, ¿no? Acá tenemos la interpretación matemática, la notación, ¿no? Ustedes pueden ver, es cero para el resto, ¿no? Pero es 1 sobre t para el valor absoluto de t, es decir, que sea menor que t medio. El valor absoluto menor que t medio es todo esto de acá, pues, ¿no? El valor absoluto de t medio, el valor absoluto de t debe ser menor a t medio. Entonces, puede tomar valores de menos t tercios, menos t 16avos, menos t un millón de datos, ¿no? Un millón de valores. Siempre va a tender a cero, ¿no? Siempre va a tender al origen, ¿no? Si yo tengo t 256, ¿no? Ya, no sé, t puede valer 2, ¿no? Se hace cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no? El siguiente puede ser t sobre 1024, ¿no? Pero arriba, ¿cuánto sería? Sería, pero si t, por ejemplo, vamos a ver, o podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Podemos hacerlo de esta manera. O sea, si t varía, o varía valores menores a t, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos t tercios, ¿no? T tercios, ¿no? Ya es menor que t medios, ¿no? O puede ser t cuartos, puede ser t 25avos, ¿no? Se va reduciendo. Y si nosotros vamos cambiando el valor de t también, obviamente que acá t va a tomar un valor también, ¿no? Como por ejemplo 2, 3, 4, 5. Entonces, si t se reduce, si t va reduciéndose, esta amplitud va incrementándose, ¿no? Va incrementándose, ¿no? O sea, si t, por ejemplo, se vuelve 3, 2, 1, etc., ¿no? va reduciéndose, entonces tiende al infinito, tiende al infinito. ¿Jóvenes? Al final vamos a llegar a este gráfico que está acá, a este gráfico que está, cuya área siempre va a ser 1, así tienda al infinito, así tienda al infinito, estimados alumnos. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos la señal escalón unitario. Señal escalón unitario. Esta señal escalón unitario, como ustedes pueden ver, aprendan estas señales, ¿ah? El escalón unitario, como ustedes pueden ver, es única y exclusivamente 1 a partir de t igual a 0. Cuando t es igual a 0, prácticamente esta señal es 1 hasta el infinito. O sea, toda esta parte celeste se vuelve 1, ¿no? En cualquier punto es 1, 1, 1, o sea, hasta el infinito, ¿no? Nos vamos hasta el infinito. Ahora, no existe para la señal escalón unitario, o sea, puede darse el caso de que se puede adelantar, puede sufrir pues un desfasaje, ¿no? Por ejemplo, puede venirse hasta acá, lo que es lo más típico, por decir, puede llegar a 3, ¿no? A 3, y empieza en 3, ¿no? O también podría adelantarse acá, pero ya cuando se adelanta, típicamente la función escalón unitario es esta de acá, u de t, es la función escalón unitario en 0, inicializa en 0. Pero si ya se adelanta o retrasa, ya no podría ser considerado exclusivamente la función escalón unitario, sino otro tipo de señal, pero que está construida en base a la función escalón unitario, donde obviamente todos sus valores son 1, ¿no? Todos sus valores son 1. Y aquí se juega el detalle, ¿no? Se juega el detalle de que si tiene un signo negativo, por decir menos 3, se fue pues a 3. Y si aquí fue 5, menos 5, ¿no? El desfasaje será u t más 5, ¿no? Acá también se cumple, mira, ¿no? Otro detalle que hay que darnos cuenta, que en la función escalón unitario, o en la señal escalón unitario, se denota como u de t. La función delta, ¿cómo se denota? Delta de t, ¿no? Estas dos señales son diferentes, ¿no? Una es un pulso al medio, ¿no? Un solo pulsito al medio cuya área vale 1 en el origen nada más, y la otra empieza en 0, en tiempo t igual a 0, y se va al infinito, ¿no? Se va al infinito con valores de 1. Esas dos señales, y aquí se puede denotar matemáticamente cómo es la función escalón unitario, ¿no? Es decir, te dice de que es 1 para todo t mayor que 0, es decir, si t es igual a 0 en este punto, ¿no? Entonces, a partir de 0, todos los valores se van al infinito, son de amplitud 1. Para todo lo demás es 0, ¿no? Para todo lo demás es 0, ¿no? Esta es una función continua en el tiempo, ¿no? No es discreta. Ahora, esta misma señal se trasladó, es decir, de t igual a 0, pasó ¿a dónde? Pasó a un valor, ahora aparece un tiempo, un tau, que es un tiempo variable, un tiempo que se produce durante
la señal está en desplazamiento, puede ser el valor de 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, t aproximadamente tau, ¿no? Toma el valor de 3, es decir, se ha trasladado al valor de 3, al punto 3 del tiempo. Y como ustedes pueden observar, el signo negativo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería si yo lo pongo, por ejemplo, aquí? Lo adelanto aquí, ahí. Y este punto es 1. T más 1, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se escribiría la función delta? A ver, un D su T nada más, ¿no? Ya lo ponemos acá, pues, ¿no? Un D su T, ¿no? Ahí, ¿no? Ya, bueno, no sale el delta, pues, ¿no?